compartir la presentación que preparé para esta charla que como lo señalaba don Aldo, es una introducción. Vamos a hablar durante algunos minutos sobre estas nuevas ideas que nos encontramos en doctrina cada vez con más frecuencia del derecho administrativo global y del derecho administrativo internacional, el primero forjado a finales de la primera década de este siglo y el segundo pues nacido un concepto también en construcción que aparece y empieza a discutirse de manera concomitante, solo que se da primero en Alemania, en Francia y en Italia. Y finalmente veremos algunas críticas a este concepto del derecho administrativo global. Es importante para iniciar este conversatorio que espero que tengamos y que vamos a profundizar las próximas semanas con verdaderos expertos y expertas en muchos de estos temas que hoy yo espero simplemente dejar presentados. Es importante señalar que hoy en día tenemos una discusión al estar en una situación frente a un fenómeno novedoso. Surgen varios ejes de controversia propios del nacimiento de una disciplina, si se quiere, del derecho administrativo, y es que esta es posiblemente, si ustedes revisan la literatura especializada, se darán cuenta que el primer gran debate es si estamos o no frente a una nueva rama del derecho. Y aquí lo particular de esta discusión es que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros casos, es que no hay duda, o sea, no hay controversia, y ahorita lo comentaré y lo vamos a ver cómo se presenta en doctrina. No hay controversia de que esto que estamos viendo y de lo que vamos a analizar las próximas semanas es algo que existe, es algo con lo que vivimos. Y entonces tenemos una situación en donde a finales del siglo XX, posiblemente los últimos 20 años o los últimos 15 años, vimos cómo varios autores de vanguardia empezaron a hablar, de algo que ellos llamaban los efectos de la globalización en el derecho administrativo. Y es por ahí del año 2007, 2008 y 2009, donde en la Universidad de Nueva York, tres profesores, el profesor Kingsbury, el profesor Chris y el profesor Stewart, empiezan a tener un punto común. Y digo un punto común porque no todos eran profesores de la misma rama. Aquí empiezan a converger en un análisis académico profesores de la Escuela de Derecho Internacional Público y profesores de Derecho Administrativo, y empiezan a darse cuenta que hay un espacio donde están convergiendo los conocimientos de estas dos ramas concomitantemente. Es decir, posiblemente el mismo año, pero de manera completamente autónoma, empiezan a surgir en Alemania. Aquí el que tiene a cargo este tema, tal vez al que podemos ubicar como las primeras referencias, es el profesor Smith, de nacionalidad alemana, que empieza a hablar de un derecho administrativo internacional. Y aquí creo que es importante reiterar algo que bien señalaba don Aldo al principio, que hay que ver con mucho cuidado, y es que estas dos concepciones o estas dos escuelas o estas ambas formas de abordar este fenómeno novedoso que nos ha traído la globalización no son iguales, pero hay que aclarar que tampoco son contradictorias. De hecho, se complementan. Lo que hemos visto es que a través de los postulados que ha desarrollado la Universidad de Nueva York han tenido un gran eco en América Latina y en Asia, y el continente europeo se ha decantado por un desarrollo bastante similar. Ahorita vamos a ver las características y las similitudes de ambos abordajes, que en muchos casos pues presentan algunas diferencias, evidentemente. Aquí es importante, tal vez primero, entrar en el tema de las similitudes, antes de repasar qué es y la estructura y la tipología de los entes que podemos incluir en el derecho administrativo global. Creo que es importante tener claro, para facilitar el abordaje del tema las próximas semanas, que tengamos tal vez unas nociones elementales de qué postula cada una de las dos escuelas, porque vamos a ver cómo posiblemente
cada uno de los expositores o expositoras se decantarán por uno de estos dos abordajes. Una de las características que es común a ambos sistemas o a ambas escuelas es que las dos reconocen que cada vez más estamos ante una difuminación, se vuelve más nebuloso la diferencia entre esto que hoy conocemos como derecho administrativo interno o doméstico y el derecho internacional público. Pues en el siglo XX ya tuvimos algunos fenómenos que se encaminaban a este proceso, sobre todo en el último cuarto del siglo XX. Recordarán ustedes, no me voy a quedar aquí, en temas como el de la protección multinivel de los derechos humanos, la consolidación de los procedimientos de protección de inversiones en terceros estados, fenómenos como el derecho comunitario. Todos estos procesos nos llevan a que la doctrina empiece a hablar de una internacionalización del derecho administrativo. Y este proceso de internacionalización del derecho administrativo lo tenemos que entender como la exportación de institutos clásicos del derecho administrativo, como podrían ser el debido proceso en procedimientos no jurisdiccionales o el debido procedimiento. Según el autor que ustedes lean, estándares de motivación, por ejemplo, de resoluciones y actos de administraciones supranacionales, o también la exportación de institutos nuevos, incluso en el derecho administrativo. Fenómenos que para nosotros son relativamente recientes en la historia del derecho administrativo, como por ejemplo los institutos de la transparencia en la actividad pública o los estándares de requerimiento de buen gobierno y participación de los individuos afectados por las decisiones administrativas. Todos estos conceptos e institutos que son de reciente aparición en el derecho administrativo doméstico, pues también han ido exportándose a este fenómeno, a estas organizaciones. Ahorita comentaremos un poquito más qué alcance tiene, y es esto lo que ha provocado lo que se denomina una administrativización de las organizaciones supraestatales más allá del derecho internacional público. Y aquí vamos a hacer más adelante una bipartición que me permito adelantar, porque vamos a tener un conjunto de entidades de derecho internacional público que siguen moviéndose dentro de esto que conocemos con claridad como derecho internacional público, y además vamos a tener un conjunto de unas administraciones que se mueven en algo que ambas escuelas denominan espacio administrativo global. Este espacio administrativo global es esta zona gris, que es donde estaría ubicado de existir esta nueva disciplina que podríamos denominar derecho administrativo internacional o derecho administrativo global. Y estas instituciones, cuya tipología espero abordar en unos cuantos minutos, se caracterizan, entre otras cosas, por tener una nueva burocracia, una burocracia internacional administrativizada, con una serie de conceptos esta palabra me cuesta, desterritorialización o internalización o globalización del derecho administrativo según las corrientes que ustedes quieran. Ahora, aquí me gustaría hacer también algunos apuntes respecto de las diferencias o de las particularidades de ambos planteamientos, sin perjuicio de que más adelante logremos contar con la participación de verdaderos expertos nacionales y extranjeros en estos temas. Y es que cuando hablamos de derecho administrativo global, esta tendencia arraigada en el derecho anglosajón, veremos que tiene como una de sus principales características que es un abordaje muy pragmático del fenómeno de este espacio administrativo global, y se nutre en gran medida de ciencias más allá de las ciencias jurídicas. Por ejemplo, aquí hay un gran abordaje interdisciplinario a cargo de las ciencias políticas y de la economía. Y es a partir del enlace de estos elementos que se logra hacer un abordaje metódico de este instituto. Por su parte, el fenómeno o el enfoque que se hace en Europa
es más propio del abordaje jurídico de los sistemas del derecho continental. Y aquí encontramos, y aquí encontramos una forma de estudiar este fenómeno jurídico exclusivamente o muy fuertemente delimitado por las técnicas y los métodos de las ciencias jurídicas. Es un estudio, si se quiere, más académico, más desde el punto de vista doctrinal, y además esto que les estoy diciendo lleva al planteamiento del derecho administrativo internacional a establecer unos estándares más altos para reconocer qué es y quiénes pueden estar como administración pública global dentro de este espacio que hablábamos. Bien, aquí ustedes van a ver en esta diapositiva, evidentemente no estoy haciendo una lista taxativa, sino que aquí logré sistematizar un conjunto de temas que pues he tratado de ir extrayendo de diferentes lecturas de ámbitos en donde primero tenemos un abordaje, si se quiere, un abordaje regional, y posteriormente tenemos un abordaje ya más allá de las regiones. Y entonces vemos cómo temas como los mercados financieros, la energía, la seguridad, la propiedad intelectual, el comercio de productos y servicios evidentemente transnacional, aspectos como la situación de los refugiados y el asilo, la inversión extranjera, los temas de la alimentación, evidentemente en este momento es lamentable decirlo, pero lo estamos viviendo con el COVID también, el tema de la participación de la Organización Mundial de la Salud en materias relativas a esta pandemia y en temas ambientales. Dicho esto, iniciemos con una precisión. Vamos a hablar de esto que podríamos denominar, para efectos de este estudio, teniendo claro las diferencias que acabamos de apuntar, vamos a hablar genéricamente de un derecho administrativo global. Ruego que siempre mantengamos en la mente la precisión dogmática que hice hace algún momento de las escuelas. Sin embargo, para claridad y no estar haciendo reiteración de esta precisión, hablemos por ahora de derecho administrativo global en sentido general. Y es que la primera precisión que tenemos que hacer cuando hablamos de derecho administrativo global es que aquí estamos ante un conglomerado, es decir, no estamos ante un sistema de derecho internacional, ante una administración pública supranacional. No estamos ni siquiera ante un conjunto de sistemas o un conjunto de subsistemas, como podríamos ver en el derecho internacional público que funciona la Organización de Naciones Unidas, un gran conjunto de subsistemas, pero ordenados en un gran sistema que denominamos Organización de las Naciones Unidas. No, aquí tenemos un grupo que lo que tienen en común es que funcionan a nivel superior, más allá de los estados, a nivel planetario, pero son procesos, en la mayoría de los casos, autónomos, donde se conjuntan diferentes capas con estados distintos de desarrollo, algunos con una participación más intensa de ONGs, otros con participación más intensa de individuos o superactores económicos. Más adelante hablaremos de esto. Tal vez si alguno o alguna de ustedes ha tenido acceso a ver documentos de la OCDE o documentos de derecho comunitario, habrán visto unos gráficos que se conocen frecuentemente como los spaghetti bowls o los platos de espagueti. Son unos gráficos donde normalmente se plasman todas las posibles relaciones a nivel internacional, ya sea en materia de inversiones o de acuerdos comerciales o de derecho comunitario, y se establecen líneas. Y cuando se construye este tipo de gráficos, se da uno cuenta que la cantidad de relaciones que hay es gigantesca y el gráfico termina apareciendo, como su nombre lo indica, un plato de espaguetis, de ahí el nombre que se le da a los gráficos. Bueno, cuando uno ve un gráfico de estos, de una de estas áreas, uno dice, el tema es complicado. Bueno, aquí no estamos
ante un plato. No sé cómo decirlo, estamos ante una olla gigantesca o ante un food court con diferentes tipos de ingredientes y de procesos y de comidas. Y esto es lo que tenemos en este caso. La mayoría de los procesos han vivido un proceso de evolución similar, aunque la regla no se cumple en todos los casos, donde primero vamos a tener una evolución dentro del derecho internacional público de relaciones interestatales. Posiblemente la realidad exige que el proceso avance a una flexibilización del derecho internacional para llegar a una situación de relaciones interadministrativas, y entonces ya no son trámites de cancillería a cancillería, sino son temas donde una administración específica en un campo particular coordina directamente con otra administración y se da una interacción inclusive sectorial. Hasta llegar, en la mayoría de los casos, a procesos en donde la administración empieza a gestionar y articular más allá de sus fronteras. De ahí el tema de la desterritorialización de este tema del derecho administrativo, y además gestiona con personas físicas y jurídicas sus competencias en algunos ámbitos. Aquí es importante tener presente que ya no estamos ante una interacción supranacional de derecho público o clásico del siglo XIX, en donde los únicos actores eran los estados. Tampoco estamos en este fenómeno que conocimos después como derecho internacional público contemporáneo del siglo XX, en donde ya el tema del derecho internacional público se abrió en cuanto a los sujetos, y de repente tuvimos la experiencia de empezar a hablar de un derecho comunitario por regiones, con sistemas de derecho administrativo más allá de las fronteras, todo el tema de la protección multinivel, que tuvo una explosión enorme en las últimas 2 décadas del siglo XX, y que lamentablemente, pese a que es un tema del siglo pasado, todavía tenemos algunos constitucionalistas bastante chapados a la antigua, rasgándose las vestiduras cuando tenemos un tema donde el Estado se somete voluntariamente a un sistema y después pues no nos gusta la situación. Estamos en este momento, para volver al tema, en un supuesto distinto. Dimos un paso más. En el siglo XX estamos, no sé si decirlo en términos de física, ante alguna gran expansión, o en términos de biología ante la explosión cámbrica, pero lo que tenemos es un proceso en diferentes ámbitos de la vida social, jurídica y política de los países y de la actividad económica de los particulares, porque esto hay que aclararlo, en buena medida o en gran parte se considera derecho administrativo internacional o global, porque no es una relación entre estados. Vamos a ver que casi todo está enfocado a la relación y participación de los particulares, sean personas físicas, sean personas jurídicas, sean organizaciones no gubernamentales. ¿Y cuál es la situación que se ha dado en estos últimos años respecto de la participación de los estados? Bueno, el primer gran evento que podemos ubicar es un microproceso en donde los estados empiezan a perder ese monopolio en la producción normativa de las regulaciones más allá de sus fronteras. Y entonces vemos de repente cosas que antes eran muy aisladas, vemos cómo empiezan a tomar fuerza, y me refiero al tema de la potestad reglamentaria o reglamentos más allá de las fronteras de aplicación directa en ámbitos internos o en temas específicos. Vemos cómo en un momento posterior los estados empiezan a perder el control político de varias de estas organizaciones, que se empiezan a emancipar. A ver, no estoy hablando de una revolución, lo que estoy hablando es que empiezan a tecnificarse de tal modo que no están sujetas exclusivamente a los criterios políticos de los estados a los que van dirigidos. Y es aquí donde, llegado a este nivel, surge el proceso en donde se rompe aquel esquema de los estados como destinatarios de los casos específicos o de los temas particulares. Y en muchos casos vemos cómo empezamos a tener la participación directa o el acceso de una serie de individuos u organizaciones a procesos que antes tenían que gestionarse, o en algunos casos todavía
están en ese proceso a través del Estado. Pues sí, evidentemente esto nos genera un problema de legitimidad democrática parlamentaria. Pero cuando veamos las críticas, al final vamos a ver este tema, que esto es uno de los grandes aspectos o de los grandes temas que se tratan de analizar en esto que hoy llamamos derecho administrativo global, aclarando siempre, y en esto insisten mucho las personas pues verdaderamente expertas en este tema, en cuanto a que decir solamente que estamos ante un proceso de proliferación de soft law o de derecho suave, o derecho indirecto o de segundo nivel, como ustedes lo quieran ver, nos quedamos cortos con una afirmación de ese tipo cuando vemos la realidad de lo que viven las sociedades actuales con el tema de la globalización. Aquí les quiero presentar una de las tipologías o de las clasificaciones que a mí en lo personal más me gustan de esto que llamamos hoy derecho administrativo global. Esta es una clasificación que, les aclaro, está más cercana al derecho administrativo global que al derecho administrativo internacional, por la inclusión de la cuarta categoría, pero esto lo voy a hablar más adelante. Les quiero señalar que el primer grupo o el primer conjunto que podemos integrar de administraciones en este espacio administrativo global son las clásicas del derecho administrativo, no todas, esta aclaración la hice al principio, sino aquellas que han ido dando un paso más allá y por un tema de necesidad, de eficacia, de urgencia, del tema del que manejan, empiezan a tener una interacción directa con todos los actores de las sociedades. Y aquí les puedo poner, por ejemplo, los comités de trabajo los comités de trabajo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que empiezan a tener todo un sistema de sanciones más directas a individuos. Tenemos la situación, por ejemplo, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, quien tiene competencias directas para otorgar la condición de refugiado en ordenamientos internos o para administrar campos de refugiados en esta dirección. La Organización Mundial de la Salud tiene algunas atribuciones de actuación administrativa directa. Uno de los casos, o dos tal vez, de los casos que me gustaría hacer referencia en este grupo, recordando, como les decía, que no son todas las organizaciones o toda la burocracia internacional la que entra aquí, es el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Dinero y el Banco Mundial, quien a través de una serie de programas como los estándares de buen gobierno o los estándares de buena gobernanza y una serie de procesos de participación de los sectores beneficiados o perjudicados en los países objeto de los créditos, permite una interacción directa. El segundo grupo son un conjunto de redes que ya no son burocracia internacional en el sentido tradicional, sino son redes que están conformadas por organizaciones, por administraciones internas y que interactúan en un escenario en donde producen información normativa, recomendaciones, actos de alcance general que impactan directamente el derecho administrativo de los estados. Pues evidentemente aquí cuando yo hago esta ponencia, yo sé que lo que se nos viene a la mente inmediatamente es Basilea, el Comité de Basilea, que está integrado por diferentes representantes de bancos centrales que adoptan una serie de recomendaciones. Pero aquí es importante también recordar que hay una serie, y Costa Rica tiene en su haber una serie de administraciones internas que participan a nivel de redes de órganos internos de estados con las mismas características que permite, por ejemplo, el reconocimiento mutuo o la homologación de certificaciones o la homologación de títulos de esta naturaleza. Hasta aquí todavía la situación, digamos que es pacífica. La tercera categoría ya nos empieza a generar un poco nos pone un poco dudosos o nos pone suspicaces. La tercera categoría es lo que la doctrina denomina administración global híbrida. Y aquí estamos hablando de estas situaciones en donde se da una burocracia
supraestatal integrada por sujetos privados y públicos en una misma organización. Y aquí, mire, ejemplos que tenemos de esto. El funcionamiento del Códex Alimentario por autonomacia es el que más nos ilustra este tema, el cual funciona en el marco del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, pero también tenemos, por ejemplo, lo podría decir en español, el ICCANN, o la Organización Internacional para la Asignación de Nombres y Números de Dominio de Internet. Esta es una organización que, si bien originalmente era privada y en su esencia pues sigue siendo privada, el funcionamiento de la red ha llevado a esta organización a tener un comité gubernamental asesor en las decisiones que se toman, y este comité asesor se ha, ¿cómo decirlo?, se ha mezclado, se ha introducido en el funcionamiento de esta organización para garantizar la neutralidad. Y hasta aquí diríamos que todavía hay cierto nivel de acuerdo. El tema se nos complica más en lo que hace al derecho administrativo internacional cuando hablamos de las administraciones suprainternacionales o administraciones globales de naturaleza privada que sí son reconocidas por la Escuela del Derecho Administrativo Global. Y es que estas son organizaciones de naturaleza privada que, cuando revisamos el derecho interno del lugar en donde se encuentran inscritas, pues son claramente organizaciones de derecho privado. Son ONGs en la mayoría de los casos, pero que la realidad de su funcionamiento, de su potencia, la eficacia, la resistencia de sus decisiones y la importancia para la actividad económica de cada país hace que estas organizaciones hayan evolucionado para adoptar en su seno de sujetos de derecho privado una serie de procedimientos regidos por las reglas del derecho administrativo. Y aquí les quiero poner, no sé, varios ejemplos. Les podría señalar la Organización Internacional para la Estandarización, ISO. Tenemos también otra organización, la Fair Labor Association. Estas organizaciones del trabajo justo que pueden emitir una recomendación o un comunicado y afectar seriamente la economía de un lugar, de una empresa, de un país. Tenemos, por ejemplo, la Agencia Mundial Antidopaje. La Agencia Mundial Antidopaje es una organización no gubernamental que interactúa con una serie de sujetos públicos de derecho internacional o de derechos privados e impactan. Entonces, su relación, su funcionamiento en el derecho internacional son de tal magnitud que llevan a la burocracia de estas entidades a establecer procedimientos transparentes, resoluciones motivadas, garantizar el debido proceso, porque imagínense ustedes lo que puede ser que un país completo, que es una potencia deportiva, sea acusada de un dopaje internacional, perdón, de un dopaje gubernamental organizado, y esto lleve al país a quedar excluido de todas las participaciones internacionales, sean olímpicas o no. Esto es un tema que impacta directamente la economía, no solo de un país, sino de una región o de un país organizador, de unos Juegos Olímpicos fuera del área de influencia de ese primer país. Obviamente, esto nos lleva a un segundo tema. Si tenemos todas estas organizaciones que están surgiendo, que están apareciendo, pues bien, las tenemos, y entonces empieza a surgir una duda. ¿Cómo las controlamos? ¿Quién va a ser el Poder Judicial? Miren, aquí creo que es importante hacer una precisión que se tenía que hacer cuando uno hablaba de derecho comunitario o cuando hablamos de derecho público más allá de nuestras fronteras. Y es que a veces a todos y a todas nos cuesta sacarnos este trinomio, pues sí, muy importante, tradicional de la división de funciones en ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí estamos en un esquema que está en construcción y tenemos que garantizar el funcionamiento objetivo de lo que tenemos a través de otras herramientas. Y entonces vamos a ver cómo aquí, en el estado actual de evolución de este espacio administrativo global, esperemos que el día de mañana nos permita la vida poder ver el surgimiento de un sistema o de un conjunto de sus sistemas
que haga más funcional todo esto, una serie de mecanismos que en la práctica, como lo señalaba don Aldo al principio, se han ido construyendo. Y entonces de repente tenemos el caso de la Corte Constitucional de Bosnia, un caso muy famoso en donde hay una intervención de organismos internacionales que por derecho internacional están protegidos por una serie de inmunidades, pero a la luz de una serie de sucesos entra los tribunales domésticos, concretamente el Tribunal Constitucional, a hacer una revisión de regularidad jurídica de lo que estaba sucediendo, señalando que esos órganos, al estar ejerciendo funciones de naturaleza no internacional pública, sino de naturaleza administrativa, hay un tema de, pues de conveniencia. Tenemos además en Europa un conjunto de casos pues bastante interesantes, y es que en algún momento un conjunto de ciudadanos de ascendencia somalí, si no me falla la memoria, cuestionan ante el Tribunal de la Unión Europea la implementación, que creo que es Holanda la que está haciendo, de una serie de disposiciones ordenadas por el Consejo de Seguridad. Este caso es interesantísimo y evidentemente imaginarán ustedes, hizo explotar las revistas y las redes sociales especializadas en estos temas. Sin embargo, el asunto pues no tuvo un gran desarrollo, siendo que el que reaccionó fue más bien el Consejo de Seguridad, que estableció una serie de mecanismos para que personas que se encontraran en esta situación pudieran de alguna manera en esa sede directamente gestionar la exclusión de esas listas. Tenemos también, y lo pongo aquí, la tesis del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien en algún momento tuvo que abordar el supuesto de qué pasaba con las decisiones que eran originalmente de los estados, pero que por una transferencia de competencias a la Unión Europea eran asumidas por la Unión, y estas generaban algún tipo de lesión, siendo que el Tribunal Europeo tiene competencia o tenía competencia sobre los estados y no sobre la Unión Europea. Aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desarrolla una tesis muy interesante sobre la responsabilidad de los estados por la delegación de esas competencias. Y además tenemos, que hay que señalarlo también, un enorme progreso en lo que hace al autocontrol por parte de las organizaciones, de las propias organizaciones que se ubican en este espacio administrativo global, y de repente vemos cómo algunos procesos que originalmente eran procesos internos de verificación de la calidad del servicio, de auditoría interna, empiezan a permitir el funcionamiento o la intervención de terceros. Este es el caso, por ejemplo, del Banco Mundial, que tiene un órgano que se conoce como el Comité de Inspección del Banco Mundial, y funcionaba de esta naturaleza, y de repente empieza a escuchar terceros y empieza a oír las posiciones de la ONGs o de algunos grupos organizados internos de los estados sobre la situación ambiental, sobre la situación de derechos de las mujeres, de derechos humanos en general. O también tenemos, que es todavía más novedoso, la creación en órganos como Basilea, la OCDE o el GAFI, como lo hablé hace un momento, que estas instancias sí llegan a crear una serie de procedimientos administrativos con parámetros que para todos nosotros serían pues de derecho administrativo común y ordinario, para permitir este tipo de participación de personas afectadas por este tema. En cuanto a las críticas, para ir terminando esta introducción, vean, amigos y amigas, aquí cuando vayan a leer, yo rogaría que traten de separar lo que son críticas del funcionamiento de las organizaciones o del sistema, de aquellas otras críticas que van dirigidas a cuestionar los aspectos académicos, es decir, si esto es una rama del derecho, si esto tiene un método, si es una disciplina jurídica o es una disciplina de las ciencias políticas, porque desde el punto de vista del funcionamiento de estas organizaciones, pues sí, se pueden enumerar una gran cantidad de objeciones
o de señalamientos. Por ejemplo, el problema que tenemos aquí es el de todos conocido, lo que se conoce como los superactores, los actores políticamente poderosos o económicamente poderosos que tienen un gran alcance o un margen, un músculo ante estas organizaciones más allá que el resto de los interesados en el tema. Y evidentemente el otro gran aspecto es, bueno, y la legitimidad democrática parlamentaria de estos órganos, ¿dónde está? ¿Dónde, cómo me veo yo? Ahí no hay un órgano creado por un parlamento que yo elegí y entonces no es mi representante la persona que está creando este órgano. Pues sí, efectivamente, esta situación se está dando, pero aquí esto es un proceso, como lo decíamos, en construcción. Hay que pensar cómo esto se soluciona. La doctrina, tanto del derecho internacional, del derecho administrativo internacional, como el derecho administrativo global, en mucho lo que dicen es que esto se tiene que llegar a solucionar con más derecho administrativo internacional y con más derecho administrativo global. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, allá en los 90s, y algún profesor por ahí nos señalaba que la globalización era como un tren, que el tren iba y nosotros teníamos que decidir si nos subíamos en él o nos quedábamos atrás. Yo ahora creo que el ejemplo debería ser un poquito diferente. Todos estamos en el tren. Lo que nos toca ahora es decidir cómo vamos a vivir en ese tren porque no podríamos bajarnos del tren. El costo económico y social sería indescriptible. Las críticas, ahora sí, al tema para ir cerrando esta ponencia. Miren, hay una serie de trabajos de una profesora, Darna Coleta, yo se los recomiendo, lo pueden encontrar en Google si lo buscan. Ella se ha dado a la tarea de hacer una sistematización de las objeciones a ambos abordajes y, entre otras cosas, ella hace señalamientos muy precisos en cuanto a la falta de unidad del objeto de estudio, la falta de método, el débil carácter jurídico de algunas de estas capas o de algunos de estos sectores, el enorme problema de tratar de conceptualizar con las reglas del derecho administrativo interno a algo que se llame administración pública cuando no estamos hablando de un Estado ni una función administrativa propiamente dicha, pero que tampoco es derecho administrativo internacional. No faltarán también, si lo verán ahí en algunas exposiciones suramericanas, si las buscan en YouTube, la enorme objeción de algunos autores argentinos de que todo este proceso tiene una enorme carga psicológica de los países imperialistas o de los países que gobiernan el mundo. Pero aquí en este tema no me voy a detener. Lo que quisiera es devolverme a las anteriores. Y es que si revisamos todas estas críticas al concepto, a este dilema de si estamos frente a una nueva disciplina del derecho administrativo, hay que decir que todas las críticas son efectivamente ciertas. También es verdad que la propia autora y las fuentes de las que ella se nutre no controvierten que existe un espacio público global con todas estas características que hemos estado viendo. Sin embargo, mi posición personal es que aquí estamos ante una situación muy parecida a lo que vivimos en el siglo XIX. Yo creo que cualquiera de ustedes que estudie Derecho Administrativo se habrá encontrado con N cantidad de referencias al derecho administrativo en el siglo XIX, los avances del Consejo de Estado francés, por ejemplo, los desarrollos en materia de responsabilidad o todo lo que se desarrolló en Alemania en lo que hace al tema del acto administrativo o los desarrollos del el civil service inglés en Gran Bretaña. Si nosotros agarramos estas críticas, las tomamos y las llevamos al siglo XIX y las aplicamos nada más a esos 4 países, a Alemania, a Francia, a Inglaterra o a Gran Bretaña y a España, aclarando además la formación tardía de Alemania, pero hablemos del mundo germano,
efectivamente, todas estas críticas nos llevarían a decir, claro, no hay un derecho administrativo. Sin embargo, en este momento lo que ya sabemos era que estábamos en un proceso de formación de esto que hoy sí conocemos como derecho administrativo, con posterioridad a todo el fenómeno que provocó la Revolución Francesa. A manera de conclusión, y de una vez preparándome para el tema de las preguntas, amigos y amigas, más que dar respuestas o más que dar una cátedra o una clase de lo que es derecho administrativo global, mi intención en esta actividad introductoria era hacer una presentación de una puerta. Les quiero enseñar esta puerta, la cual quiero que crucemos juntos. Y quiero que crucemos juntos porque está muy claro que lo que está del otro lado de esa puerta no es derecho internacional público clásico, no es derecho internacional público contemporáneo, tampoco es derecho administrativo interno, por más que nos guste esta rama del derecho. Y es que sabemos que del otro lado sí hay un espacio administrativo global. Ojalá, ojalá estemos en un momento de nuestra historia en donde este derecho o espacio administrativo global sea construido con aportes latinoamericanos. Creo que es el momento. En Latinoamérica hay hombres y mujeres con capacidad de trabajar este tema, jóvenes que pueden construir nuevas ideas y dar respuestas a muchas de las preguntas. Y con esto les agradezco su atención y estoy para servirles. Muchas gracias. Voy a cerrar la presentación.